casi en todos los mítines dices que es corrupto. Sí, y Pero lo es. ¿Tienes un ejemplo de corrupción del presidente Peña Nieto? Privatizaron, porque eso es lo que distingue a este régimen desde hace algún tiempo. Fertimex, entregaron las plantas para producir fertilizante. Perdón, Andrés, Sí, vuelvo al caso. permíteme. Son decisiones de gobierno justificadas y tú hablas de corrupción del presidente. Yo Sí, te hago una sí, pregunta. Espérame, Un caso, espérame. un caso de no él. se puede, Sí. escucha esto Sí. que te voy a decir. Sí. Sin procedimiento legal de por medio. ¿No? Compran una planta de fertilizante en Coatzacoalcos que valía cuando mucho a un allegado de Carlos Salinas de Gortari, valía cuando mucho 50 millones de dólares. ¿Sabes cuánto pagaron? 500 millones de dólares. Buenas noches, era mayo de 2017, hace 2 años. El líder de Morena lo dijo con todas sus letras y quizá no lo comprendimos. Era el caso de la compra que hacía Pemex de la planta de agronitrogenados. Compra-venta que se dio en el año 2014. Fue el primer ejemplo que le vino a la mente para referirse a la corrupción, así decía, del presidente Peña Nieto. Su ejemplo incluía a Pemex y a Altos Hornos de México. Hoy, de acuerdo con la agencia del gobierno federal, con Notimex, el dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, fue detenido en España por una de las 3 órdenes de aprehensión que enfrenta. Notimex difundió también que se ha girado una orden de aprehensión en contra de quien era director de Pemex en 2014, Emilio Lozoya. Andrés Manuel López Obrador lo dijo aquí hace 2 años. Y 2 años después, el dueño de Altos Hornos está preso y el exdirector de Pemex ha quedado en situación de prófugo. Pero lo central de aquella entrevista es que López Obrador no apuntaba a Lozoya o Ancira, apuntaba al expresidente Peña Nieto. De ahí la pregunta, ¿qué es lo que ha comenzado hoy? ¿Es solo el principio de la ejecución de una operación supuestamente fraudulenta o es el inicio de la persecución a Enrique Peña Nieto? Vamos a tener lo último sobre el tema y la opinión de David Páramo, pero antes, la historia que ha conmocionado, indignado a miles de personas, la agresión a los militares en Michoacán y la pregunta, el por qué los militares toleraron así la humillación. ¡Que no nos agredan! ¡Suelta el arma, hijo de su puta madre! ¡Suéltala, primo! ¡Suéltala, suéltala! No le peguen, no le peguen. Bueno, aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. Fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente. Porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Esa es una cobardía. Van a mantener siempre una actitud prudente, ¿sí? Porque están conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos y que a nadie se le debe privar de la vida. Esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad. Mi teniente coronel, que quieren las armas, mi teniente coronel, no sé qué prevalece ahí, qué situación, cómo le hacemos. Pero es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo. Cuando cometen un error, cuando hay un hecho lamentable en donde son responsables, lo asumen. Es una actitud totalmente distinta, muy responsable de parte del ejército.
Tú mándalas al nombre del pueblo y tú sabes cuáles son las armas. No te voy a decir cuál y cuál y cuál. Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. ¿Cómo estarían ahorita viendo la situación si nuestro personal hubiera hecho uso de las armas? No hubiera habido un muerto, 2 o 3. Son 10 elementos, 12 elementos disparando contra una población. No hubiera habido 1 o 2 muertos, hubiera habido muchos. Entonces usted me estuviera reclamando de esa manera. Creo que aquí nunca nuestro ejército mexicano ha actuado tratando de dañar a la población. Todas las tareas que hacemos, todas las funciones que hemos hecho a través de este tiempo ha sido precisamente para garantizar la seguridad de usted y de toda la población. La opinión del presidente López Obrador y los juicios de valor del secretario de la Defensa Nacional. Anoche presentamos una opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, una tarjeta informativa que nos entregó sobre lo que ocurrió ahí en Michoacán, en La Huacana. Vamos a conocer la versión de los pobladores. ¡Suelta las armas, viejo! ¡Suelta las armas! Somos el pueblo, no somos gente armada, somos el pueblo y estamos esperando las armas, por favor. No estás en cuestión de pedir nada, aquí están los muchachos y vieran las caras que tienen. En su versión de los hechos, los pobladores de La Huacana, que retuvieron a los militares, aseguran que no son miembros de la delincuencia organizada. Dicen que son autodefensas. En la narración sobre lo sucedido, que hicieron llegar a Imagen Noticias, los pobladores señalan que la retención de los militares se llevó a cabo por 2 hechos que se registraron la mañana del domingo 26 de mayo. El primero es el asesinato de 2 personas en la comunidad de Coimbo, en el que indica participaron miembros de la organización criminal comandada por Gabino Barrera, hermano del presidente municipal de Churumuco. Los pobladores aseguran que 2 unidades militares estuvieron involucradas en estos hechos, ocurridos a las 7:30 de la mañana. El segundo hecho se registró alrededor de las 10 de la mañana, también del domingo, en la comunidad de San Pedro Jorullo, cuando una de las patrullas de militares se topó de frente con una camioneta de autodefensas. Los pobladores de La Huacana aseguran que los militares, en su nerviosismo, dispararon contra ellos, hiriendo a un menor de 11 años en un glúteo y a su papá en el hombro. En ese momento, indican, la comunidad se enardeció y comenzaron a cerrar las salidas del pueblo, desarmando a los militares, quienes fueron sometidos e interrogados. Y nosotros llegamos de apoyo de esas unidades, de la unidad que estaba ahí en Coimbo. Pero el que está allá, ¿ese fue el que llegó? Sí, ¿Cómo se llama? Teniente Roberto Cano Camacho. ¿Ese fue el que llegó a dispararles? Llegó y ya nosotros llegamos atrás. ¿Eran 4 unidades por todas? Sí, éramos 4 unidades. Los pobladores los obligaron a comunicarse con sus mandos para negociar su liberación, no solo a cambio de las armas que dicen son de las autodefensas, sino también querían que asumieran su responsabilidad por los heridos y los muertos. Vienen y se meten a los ranchos y matan a la gente inocente. Ellos son choperos, ellos viven de dejar chopas, viejo. Y tú vienes y te metes y ahora matas otros 2. ¿Qué quieres? ¿Que yo también te mate a ti a otro? ¿Sí? ¿Para estar a mano? A ver, revíveme los hijos de tu puta madre. Horas después, dicen las presuntas autodefensas de La Huacana, llegó personalmente el general Mérida de la 21 Zona Militar de Morelia a mediar la situación, quien logró la liberación y con quien los pobladores quedaron agradecidos. La opinión de los pobladores, de las personas que el fin de semana sometieron a soldados del ejército mexicano. Por cierto, en Apatzingán, en la región de la Tierra Caliente, se anunció hoy el arranque de la segunda fase del Plan Integral de Seguridad. Ahí estuvo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció que para julio van a llegar 4.500 elementos de la Guardia Nacional a todo el estado de Michoacán. Y en otra historia también que ha generado, pues también mucha conmoción, mucha indignación. Anoche la presentamos aquí, la historia de Germán Mauricio, un muchacho, un niño de 15 años, asesinado a sangre fría la noche del domingo en una tienda donde trabajaba en Manzanillo. Hoy fue sepultado. Oscura soledad estoy viviendo,
mi niño era un niño muy bueno, muy trabajador. Tenía 15 años y él quería trabajar nada más para cumplir sus sueños, trabajar y estudiar, que es lo que él estaba haciendo. Así fue despedido Germán Mauricio, el niño de 15 años quien fue asesinado el domingo durante un asalto a una tienda de la cadena Kiosco en Manzanillo, Colima. Familiares, amigos y compañeros de Germán se vistieron de blanco como protesta para pedir que se detenga la inseguridad en el puerto. Aquí en Manzanillo las cosas están saliendo de control y no lo quieren ver. No lo quieren ver. No lo quieren ver. La realidad no lo quieren ver. Apenas hoy la Fiscalía de Colima informó que ya analiza el video y las declaraciones de los testigos para poder identificar a los asesinos de Germán. Sin embargo, a 2 días del asesinato, los familiares de Germán aseguran que ninguna autoridad se ha acercado para apoyarlos. Pues nada más que se haga justicia, nada más, que los agarren y que nos digan quiénes son. Que nos digan quiénes son. Para decirle por qué se ensañó con mi hijo. No se merecía esto, la neta. Un niño de bien. Sí, un niño de bien, pues. La cadena de tiendas Kiosco también reaccionó hasta hoy al asesinato de Germán. En un comunicado exigieron a las autoridades que hagan lo que tengan que hacer para poner un alto a la violencia. Sin embargo, no mencionan por qué tenían a un niño de 15 años trabajando en su tienda. Después de una misa de cuerpo presente, Germán fue enterrado en el Panteón El Colomo. Germán Mauricio Ruiz García. Ojalá tú que hiciste esto, ojalá que tengas paz, porque aquí en este hogar y aquí a su madre que vieron ahí, la destrozaste. Destrozaste sus abuelos, destrozaste sus padres, destrozaste a todo el mundo. Ojalá que puedas dormir tranquilo, que puedas dormir en paz. Y te deseo que Dios te perdone, porque al final de cuentas no te puedo desear nada malo. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, habló sobre este hecho. Una cosa es que la delincuencia esté cometiendo un atraco, pero otra es que le arrebaten, le priven de su vida a un menor de 15 años que nunca forcejeó, no puso resistencia. Para nosotros es pues la confirmación de que la situación en materia de seguridad es muy compleja, que no estamos viviendo, como lo hemos dicho, un problema colimense. Esto es un tema que se ve a lo largo y ancho de la geografía nacional. No es un problema colimense, pero el señor es el gobernador de Colima. Bueno, con el asesinato de Germán van 3 menores asesinados en Manzanillo en los últimos 15 días. Hoy la presidenta municipal, Griselda Martínez, dijo que el puerto es un foco rojo de inseguridad y pidió a la Fiscalía del Estado que ponga más atención en su trabajo. Y hablando de historias de violencia, hoy el Papa Francisco le dio una entrevista a Valentina Larraqui en Televisa y dijo algo muy simbólico. Dijo, no voy a hablar como Papa, sino como pueblo. ¿Qué le hizo México al diablo para que el diablo esté tan enojado con México? Así lo dijo el Papa. Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad. Cuando los mismos mártires nuestros, ¿no? Las persecuciones a los cristianos, que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia. ¿Por qué en México? Algo pasó ahí. Hay como una especial... Sí, esto no es teología, habla el hombre del pueblo. Como si el diablo le tuviera bronca a México, ¿no? Porque si no, no se explica tanta cosa.
Bueno, veíamos al inicio del programa lo que hoy, por ahí de las 3 de la tarde, informó la agencia Notimex. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República, Notimex informó que un juez federal habría girado órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien anoche le habían congelado sus cuentas bancarias, y también orden de aprehensión contra un directivo de Altos Hornos de México. 2 horas más tarde supimos quién era ese directivo de Altos Hornos de México. La empresa confirmó en un comunicado que el presidente de su consejo de administración, Alonso Ancira, había sido detenido en España por razones que hasta esa hora no eran desconocidas. Altos Hornos de México informó también que sus operaciones continuarán. Consideraron que tanto la detención de su presidente como el congelamiento de las cuentas son actos ilegales y arbitrarios. ¿Quién es Alonso Ancira? Bueno, un empresario de muchos años. El empresario, entre otras cosas, formó parte del grupo que adquirió Altos Hornos de México cuando se privatizó hace 25 años en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. No, hace más, hace como 35 años. Alonso Ancira suspendió pagos pues, a compra al Estado, se acusó de causarle quebrados a la banca, un hecho que orilló a la creación de la ley de concursos mercantiles, que reemplazó a lo que era la ley de quiebras. El señor Ancira es considerado uno de los principales, si no el principal empresario acerero de México. Del otro involucrado, Emilio Lozoya, su abogado Javier Cuello Trejo presentó un amparo para saber si había una orden de aprehensión en su contra. Javier Cuello nos dijo que Emilio Lozoya está dispuesto a responder ante cualquier autoridad. Si es un prófugo, no lo han buscado. Emilio Lozoya no está en España, está en México. Obviamente en su momento veremos si se entrega o no se entrega, y obviamente que para mí es mejor tener un cliente fuera que un cliente adentro, ¿no? Pero bueno, no es que yo esté retando a nadie, sencillamente voy a hacer todo lo que jurídicamente esté a mi alcance para evitar que mi cliente sea detenido si es que existe la orden de aprehensión. El abogado nos dijo también que hasta esta noche nadie le ha informado de qué se acusa a Emilio Lozoya. Javier Cuello nos dijo que las acusaciones y acciones en contra de su defendido las ha conocido únicamente a través de los medios de comunicación. Mi cliente no firmó ese convenio, ese contrato, que para que ese contrato pudiese haberse realizado, tuvieron que haber habido una serie de diligencias y de estudios técnicos, jurídicos, y que tenía que ver y fue autorizado, según tengo entendido, por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Entonces, no sé de qué se trate esto. Este tema no es por Odebrecht, sino es por, según dice el de Altos Hornos, es por la operación de la compraventa de agronitrogenados, ¿no? No se vale que mi cliente sea un chivo expiatorio de esto. Y bueno, pues que se llegue hasta donde se tiene que llegar y que vayan y caminen los que tengan que caminar. Ciro, buenas noches. Sabemos que hay 2 órdenes de aprehensión. Así lo informó hace casi 8 horas Notimex. La Fiscalía General de la República confirmó ya en un comunicado de la detención de Alonso N. en Mallorca. Pero nada ha dicho la Fiscalía de que se busca a Emilio Lozoya, porque esto violaría el sigilo de la investigación. Lo interesante hoy, Ciro, es que ha sido la agencia Notimex, una instancia del Estado, la que confirmó que el exdirector de Petróleos Mexicanos es un perseguido de la justicia. Una modalidad informativa novedosa, una modalidad en tiempos de la 4T. Pues sí, así están informando. Gracias, Ivonne. Distintas fuentes, por cierto, distintas fuentes muy sólidas, confirman que, contrario a lo que ha dicho ahí en distintas entrevistas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, no son 3 órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya, sino una. Y es por el supuesto delito de cohecho, que sería sobornar a alguien para obtener un beneficio. Queda una pregunta, además, después de todo lo como se ha informado y todo lo que se ha filtrado en estos días. Queda la pregunta de no haberse filtrado tanta información desde el fin de semana, el señor Alonso Ancira, en vez de ser detenido en España, ¿no estaría esta noche en una cárcel de México?
Por cierto, esta noche agentes de la Fiscalía General de la República estaban cateando hasta hace unos momentos una propiedad de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, aquí en la Ciudad de México. Pues al parecer van con todo. Sobre estas noticias, el expresidente Felipe Calderón tuiteó: es de reconocerse que se esté actuando por parte de la Fiscalía en casos de presunta corrupción, en particular en la compra de una planta de fertilizantes que desde el principio se dijo que era básicamente chatarra. Ojalá se actúe con estricto apego a la ley. Pues ya lo veremos. Más adelante vamos a tener el análisis, la opinión de todo esto con David Páramo. En otras cosas, agentes de la Fiscalía General de la República, elementos del Ejército y de la Marina detuvieron en el fraccionamiento Tlalpuente, Joso, en Tlalpan, en la Ciudad de México, a un señor de nombre Jorge Flores, a quien le dicen el Tortas, y que es identificado como el líder del grupo Fuerza Antiunión, uno de los grupos de las organizaciones más violentas de la Ciudad de México. El Tortas fue detenido con otras 3 personas. En otro operativo, más o menos a la misma hora, se detuvo a un señor de nombre Pedro Ramírez, a quien le dicen el Jamón. Este hombre encabezaba a la Unión Tepito, grupo criminal que mantiene una disputa contra la Fuerza Antiunión. A él lo detuvieron en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, esto en Atizapán, en Zaragoza, en el Estado de México. En total se detuvo a otras 5 personas de este grupo criminal. Según la Fiscalía General de la República, estas 2 personas, parece chiste, pero obviamente no lo es, el Tortas y el Jamón, están involucrados o estarían involucrados en distintos delitos y se disputan control del AMPA en la Ciudad de México. Por esta disputa hemos visto algunos de los hechos violentos recientes, como cuando arrojaron 2 cuerpos desmembrados sobre Avenida Insurgentes Norte, allá por Tlatelolco, o cuando unos sicarios se disfrazaron de mariachis y mataron a 6 personas en Garibaldi. Están detenidos los supuestos líderes. Esto es regresar a la época de las cavernas. Nosotros que estamos aquí abajo somos los que damos la cara, y los que damos la atención con lo que tenemos. Bueno, en otra de las historias a las que les hemos dado particular seguimiento en este programa, el de la crisis que se manifestó especialmente la última semana en los institutos nacionales y los hospitales de alta especialidad operados por el gobierno federal, el llamado de alerta que hicieron sus directores por la falta de dinero para comprar insumos, medicinas, en fin, para pagar salarios, servicios. Bueno, todo porque la Secretaría de Hacienda tenía retenidos 2.400 millones de pesos. Ese es el problema. El viernes informamos que se les hizo un primer pago de 800 millones de pesos y hoy se acordó la liberación de otros 1.200 millones de pesos, es decir, prácticamente la totalidad de ese dinero ha quedado liberado, quedan pendientes entre 300 y 400 millones, pero bueno, las reuniones entre los directores de los institutos y funcionarios de la Secretaría de Hacienda continúan para tratar de recuperar este dinero, pero la nota esta noche es que de los 2.400 millones de pesos, 2.000 están ya en las arcas, en donde tenían que estar, en la contabilidad, en las tesorerías de los hospitales de alta especialización y de los institutos nacionales. Hay algunas opiniones, valoraciones distintas sobre la cantidad. Se integró el día de hoy una comisión entre el director general de los institutos, el coordinador, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para que en un plazo de una semana esto quede definitivamente resuelto. Ese es un problema. Hay otro problema que se suma al de la falta de recursos en los hospitales, es el de los despidos y el del anuncio de que habrá un despido muy fuerte el próximo viernes cuando termine mayo. Esto, entre otras cosas, bueno, ha provocado la movilización de grupos inconformes con esta supuesta decisión del sector salud de recortar trabajadores. Esta mañana se manifestaron trabajadores del ISSSTE que al menos en la mañana daban por sentado que el viernes perderían sus empleos. Tomen sus posiciones, por favor, compañeros.
Motivados por el temor de perder sus empleos, unos 150 trabajadores del Sindicato Independiente del ISSSTE marcharon desde las 7 de la mañana de las afueras del Metro Zapata hacia el Centro Médico 20 de Noviembre por la avenida Félix Cuevas. Aseguraban que debido al recorte presupuestal, el próximo viernes el gobierno despedirá a 10,000 trabajadores del ISSSTE considerados como personal de confianza, sumados a los 96 sindicalizados que ya fueron despedidos de febrero a la fecha. Las autoridades del ISSSTE no nos han dado ninguna certeza laboral. Hay una displicencia total por parte del director general. Todos sabemos que es un cambio de gobierno, que las cosas iban a cambiar, pero bueno, nunca pensabas que de plano ibas a tener que perder tu trabajo por ello, ¿no? Al tiempo que ocurría la marcha, una entrevista radiofónica al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, abrió una vía de negociación con los líderes del sindicato que marchaban en ese momento. Alfonso, perdón que te interrumpa, está en la línea Carlos Hernández, es el líder de los trabajadores del Sindicato Independiente del ISSSTE. ¿Le quieres decir a él? Te está escuchando al aire. Y decíamos que todo lo que tiene que ver con la operación esencial de los hospitales, de los institutos, no tiene absolutamente nada que temer con la fecha del 31 de mayo. Carlos. Se están llevando a cabo reuniones ahorita para llevar precisamente a cabo toda la reestructuración y la supresión de diversas plazas. Esa es la información que nosotros tenemos. Pero Alfonso, confiando en la palabra del diputado, bueno, pues que nos lo diga y entonces tomamos otra situación. ¿otra situación como qué? ¿Como ya levantar el bloqueo de esta mañana? Sí, claro, si hay un compromiso por parte de la Cámara de Diputados, sí lo levantamos. Después de esto, una comitiva integrada por los líderes del sindicato partió hacia la Cámara de Diputados para presentar sus inconformidades. Que se haga válida la palabra del señor presidente de que ningún trabajador sindicalizado va a ser despedido. Bueno, pues la comitiva esperó toda la tarde para reunirse con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Sin embargo, según nos informan, no lo recibieron, van a regresar mañana. En los estados también hubo manifestaciones, las hubo en Jalapa, donde los trabajadores aseguran que ya se han hecho varios despidos, exigieron al delegado del ISSSTE en Veracruz que les aclare su situación. También hubo manifestaciones en la ciudad de Oaxaca y en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué más tenemos, Paola? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que las estaciones del tren ligero de Estadio Azteca Tasqueña estarán en reparación desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Prevén reducir el tiempo de viajes desde Xochimilco hasta Tasqueña de 60 a 35 minutos y que los usuarios que usan el tren pasen de 2.600 a 4.500. La inversión será de 245 millones de pesos. Aseguró que la reparación era necesaria debido al grave deterioro del tren y lo lento del servicio. Claudia Sheinbaum aseguró que se pondrá a disposición de los usuarios camiones de RTP para que puedan utilizarlos y así arreglar la vía durante los meses señalados. Erika Alfaro, una joven cuyos padres son mexicanos, se graduó con una maestría en la Universidad Estatal de San Diego, California, y le dedicó el título a sus padres inmigrantes, quienes son jornaleros. Thinking about my family, I was thinking about my parents, my son, telling myself, yes, it's real, just go ahead and enjoy it, and I'm just very happy. I don't even know how to describe how I'm feeling right now. Erika fue madre a los 15 años, pero esto no le impidió estudiar gracias al apoyo de sus padres, quienes la motivaron a continuar con sus estudios durante todos estos años. Después de graduarse, se tomó unas fotografías con ellos en los campos de cultivo en los que trabajan. Una serie de tornados tocaron tierra en Dayton, Ohio, Estados Unidos, donde al menos 5 millones de personas se quedaron sin electricidad. Uno de los fuertes tornados en Ohio arrastró con casas enteras, autos y arrancó árboles de raíz. Desde el lunes se registraron al menos 50 tornados de diferente magnitud en 8 estados de Estados Unidos, según informó el Servicio Nacional de Meteorología. Las autoridades han habilitado albergues mientras comienza la reconstrucción de casas y los servicios se restablecen. Permiso, Ciro.
Gracias, Paola. El INE ordenó suspender la transmisión de las conferencias de prensa del presidente López Obrador en los 6 estados donde habrá elecciones el domingo. Desde mañana y hasta el domingo las conferencias no se van a transmitir en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. Esta suspensión incluye radio y televisión, públicas, privadas. Bueno, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, informó que la mañanera tampoco se va a difundir en las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube del gobierno federal. Pues raro, dejaron pasar toda la campaña y a la última hora las prohíben. En fin. El gancho con el cual están persiguiendo a Emilio Lozoya tiene que ver con una operación chiquita o que podría parecer una operación pequeña. En 2012, Altos Hornos de México deposita en una cuenta de Suiza 3.5 millones de dólares a nombre de una empresa que se llama Tocho Holdings México. Los beneficiarios de esa cuenta son Hilda y Emilio Lozoya Austin. Después, el 2.5 millones de ese dinero regresa a México a una cuenta de una señora Carmen Ampudia. La señora Carmen Ampudia compra una propiedad en Lomas de Bezares, la cual informabas que está siendo cateada, que está a nombre de Emilio Lozoya. Esa es la operación en la cual habría recibido dinero cohecho por parte de Altos Hornos de México. ¿El cohecho? Sale el dinero de una cuenta de Altos Hornos, entonces llega a la cuenta de un funcionario público. Nosotros traemos otra. No, es que es la segunda, aquí son dos historias. Después viene... Es una, son dos, hay dos carpetas de investigación. Bueno, lo veremos con el tiempo, es una. Esa es el gancho que viene, de dónde lo agarran, y después viene la operación a través de la cual le vende a Altos Hornos PMI, una división de petróleos mexicanos, en 275 millones de dólares, una empresa que tenía 14 años sin operar. El gancho, insisto, Ciro, confía en el padre de análisis superior. No, es que no traes bien la información. Y ¿Seguro? ahí la dejo, no la traes bien. Pero bueno, lo veremos con el tiempo. Es el gancho por el cual lo empiezan a perseguir. Es el gancho. Bueno. Es el gancho por el cual lo persiguen. Es donde pruebas que hay dinero de una empresa a un funcionario público. Que eso lo tienes que probar. Porque la otra puede decir que fue el Consejo de Administración, que no lo autorizó directamente, exactamente. Aquí sí hay una huella de dinero. Pero Ciro, ¿para qué nos peleamos si lo podemos ver en el futuro? Lo veremos, pero hay que anotarla. Anótala. No cambiar versiones. Pero bueno, está bien. Remátala, David. Alonso Ancira nunca fue una blanca paloma. Alonso Ancira, después de ganar la privatización de Altos Hornos de México, poco después la declaró en suspensión de pagos. Dejó de pagar. Tenía más de 3,000 acreedores y causó quebrantos tan gravísimos a los bancos, que en 2007 se acaba la ley de quiebras. Los bancos dicen no se puede prestar con esa ley a las empresas para evitar casos como el de Altos Hornos y de Alonso Ancira. Y desde 2007 tenemos la ley de concursos mercantiles. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con Javier Alarcón, que está en la Champions, en la final de la Champions. Y pese a lo que dice David, mi pregunta, lo que comenzó esta noche fue simplemente una acción contra Emilio Lozoya o es una acción contra quien era el jefe de Emilio Lozoya, contra Enrique Peña Nieto. Volvemos. ¿Qué fue lo que comenzó este martes 28 de mayo? ¿Comenzó la acción contra un gran fraude al Estado mexicano, el fraude Pemex Altos Hornos? ¿O ha comenzado la persecución al gobierno del presidente Peña Nieto y quizá al propio presidente Peña Nieto? Hay muchas preguntas más. Dejemos esta por lo pronto. ¿Comenzó la persecución del gobierno del presidente Peña Nieto y del presidente Peña Nieto? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.